Somos María y Diva de primero de bachillerato y os vamos a hacer el experimento de la vela y el agua. Para lo cual necesitaremos una vela, un líquido que nosotros vamos a utilizar zumo de naranja porque así se aprecia mejor cómo sube a través del vaso, y un vaso que tiene que ser de cristal porque las paredes son rígidas para que al subir el agua no deforme las paredes del vaso. Y ahora os vamos a explicar por qué sucede esto. Y bien, ¿por qué sube el agua al apagarse la vela? La pregunta que se nos plantea es la siguiente. En el experimento que se indica, el nivel de agua sube cuando se apaga la vela. ¿Cuál es la reacción química ajustada, suponiendo que la vela es C21H44 sólido, que arde con oxígeno del aire y que se forma, entre otros productos, agua líquida? ¿Cómo se explica que el nivel de agua suba? Bien, esto se debe a que, como realizamos en el experimento, se produce una combustión de la parafina de la vela que consume oxígeno. Al colocar el vaso encima, impedimos la entrada de aire dentro del vaso y se agota el oxígeno. La presión del interior del vaso disminuye. En la reacción química se da lugar a agua que se condensa de forma de gotitas en las paredes del vaso y CO2, que disminuye su temperatura más tarde. La presión atmosférica influye sobre la superficie del líquido y para igualar la presión del exterior del vaso y del interior sube el líquido por las paredes del vaso. La explicación sería la siguiente. Este fenómeno está relacionado con la presión atmosférica. Durante la combustión de la vela, la cantidad de oxígeno disminuye y por lo tanto la presión dentro del vaso con ella también. Para igualar la presión del exterior con la del vaso, el nivel de agua aumenta y se iguala con la presión atmosférica. La reacción química que está ocurriendo es la siguiente: C21H44 más 32 de oxígeno para dar 21 de dióxido de carbono y 22 de agua. Y como he mencionado antes, imaginemos que el vaso estuviera hecho de materiales flexibles pero resistentes al fuego. Este experimento no se podría realizar porque la presión atmosférica aplastaría las paredes del vaso hacia adentro. En este caso, al ser rígidas las paredes del vaso, como en el vaso de cristal, el agua puede subir. El experimento se puede resumir en este esquema. Encendemos la vela, colocamos el vaso encima y el gas del interior se expande. Las velas se apagan y se produce un enfriamiento brusco, entonces el gas se contrae. Y la presión atmosférica ejerce presión sobre la superficie del líquido del exterior y este sube por las paredes del vaso. Y como conclusión, al encender la vela se produce una reacción de combustión que, como todas, necesita oxígeno. Al colocar el vaso encima de la vela, impedimos la entrada de aire y esta consume todo el oxígeno. Al consumir todo el oxígeno del vaso se disminuye la presión del interior. Y para igualar la presión del interior del vaso con la presión del exterior, sube el nivel de agua dentro del vaso.